Gloria a Dios. Paz y gracias al Señor Jesús a cada uno de los hermanos y hermanas. ¿Cuánto le damos la honra y la gloria al Señor Jesús? Bendito Dios. Amén, hermanos. Porque Él es digno de toda honra y toda gloria. Él es el que nos permite la vida. Por Él vivimos y en Él nos movemos, dijo Pablo, que un poeta de los Corintios había dicho, ¿verdad? Y sí, pues esa es la realidad, hermanos. Sin Él vivimos y en Él nos movemos. Sin Él no somos nada. Gracias sean dadas al Señor. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Me quitó la mascarilla porque pues así acordamos que el predicador, el que preside, se podía quitar la mascarilla. Yo les bendiga, hermanos, que verdad, a pesar de las restricciones, con ese buen propósito os habéis acercado. Porque la palabra del Señor nos enseña a nosotros que tenemos que sujetarnos a las autoridades. Y gracias a Dios no nos están evitando que nos reunamos, ¿verdad? Ya dieron el pase para reunirse, nomás que hay que tener esas precauciones que ellos han establecido para evitar que vaya a haber, ¿verdad?, propagación del virus. Y así que, hermanos, en el Señor, aun cuando vamos al trabajo, ¿verdad?, como tenemos necesidad, nos apegamos a las reglas del trabajo, por lo material y ahora por lo espiritual, pues ¿por qué no, verdad? Gloria al Señor. Así, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Romanos. Me alegra verles a muchos que no tenía vida de no leer. Bendito Dios. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 8 en adelante. Y la palabra de Dios se lee así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Romanos 8, 28 a 34 de ellos. Gloria al Señor. Pero dice la palabra del Señor, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gloria al Señor. Hermanos amados, todas las cosas que están sucediendo, nosotros no tenemos que extrañarnos, porque Cristo lo profetizó. El Señor mismo, sus discípulos se acercaron para enseñarle a aquellos edificios cuando iban saliendo del templo. Y entonces la majestad de esos edificios, y Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces ellos se quedaron con aquella curiosidad, y cuando ya llegaron al monte de los olivos, se acercaron a Él para preguntarle que cuándo iban a suceder estas cosas, qué señal iba a haber de su venida y del fin del mundo. Y el Señor, en una de esas enseñanzas, allí en esa ocasión, le dice
que habrá pestes, hambres, terremotos y guerras. Pero estos nada más son principios de dolores. Entonces, hermanos amados, si amamos a Dios, estas cosas, en lugar de alejarnos de Dios, nos acercan más a Él. Amén. Si amamos a Dios o si no, ¿verdad? El hecho de que no se ha congregado un su tiempo, más lo ha alejado de Dios. Porque no hay amor a Dios. Pero si hay amor a Dios, está con aquel anhelo, aquel deseo de permanecer fiel al Señor, a pesar de las circunstancias. Amén. Porque si anhelamos y amamos al Señor y anhelamos vivir con Él eternamente, por nada no nos vamos a quedar del camino de Dios. No voy a decir, bueno, ahora ya ni me congrego, ya no soy cristiano, no. O ya no me congrego, ya no me miran los hermanos lo que hago. No, el Señor siempre nos está mirando. El Señor siempre está escuchando, Él está atento a nuestras oraciones y a nuestro clamor. Pero la pregunta es, ¿amamos a Dios? Y Dios quiere, amados hermanos, que nosotros seamos sinceros. Pero no conmigo, sino que cada uno sea sincero consigo mismo. Y nos examinemos, y hermanos, y si nos falta ese amor, pidámosle al Señor que nos ayude a crecer en el amor a Él. Porque de que Él nos ama, no podemos negarlo. Amén, gloria a Dios. De que Dios nos ama es, amados hermanos, incuestionable el amor de Dios hacia nosotros. O sea, Él demostró con hechos su amor por la humanidad. ¿Sí? Porque el mundo era digno, dice la palabra de Dios, de condenación. Pero el Señor vino a dar su vida por cada uno. Dios mostró su amor, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el Señor ya demostró su amor. Ahora nosotros somos los que tenemos, amados hermanos, que esforzarnos y permanecer en ese amor. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, que no importa lo que suceda, amados hermanos, en nuestro entorno o en nuestra vida, va a ser para bien. A tal punto que nosotros vemos a través de las Sagradas Escrituras de aquellos santos varones, aquellas santas mujeres, que a pesar de las tribulaciones, permanecían en Dios, aún más se acercaban a Dios. Amén. Y si no tenemos el ejemplo de Job, si se pone a meditar lo que Job pasó antes de tener el encuentro con el Señor, creo que a nadie le gustaría pasar por ahí. Pero en el momento de la tribulación, él no maldijo a Dios, ni se olvidó de su Creador, sino que le encomendó su causa a Dios y anhelaba tenerlo delante de él para pedirle, para una explicación por qué. Y aún llegó a decir que aunque me matase, dijo, con todo yo sé que mi Redentor vive. Imagínense. O sea, tenía amor a Dios. O sea, él no estaba con condiciones a Dios. Bueno, Dios, si me da vida y me permite vivir en este mundo, te voy a servir. No, aunque me maten, Él sigue siendo mi Redentor. Qué lindo, ¿verdad? Porque tenía amor a Dios. Y ya cuando lo tuvo enfrente, ya no le preguntó nada. Mire, porque ya al verlo, eso satisfació todas sus inquietudes. Fue suficiente a tal punto que dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Gloria a Dios. Pero todo lo que pasó es que le ayudó a Dios. ¿Por qué? Porque al final tuvo un encuentro y pudo ver al Señor. Entonces las tribulaciones nos acercan más a Dios. Las pruebas es para acercarnos más a Dios. Gloria a Dios. El sufrimiento es para acercarnos más a Dios, a aprender a depender más de Dios. Las pobrezas también nos acercan a Dios. Aún un proverbista dijo allá, que no me des riquezas,
mi pobreza. Manténme del pan de cada día. ¿Por qué? Porque si me daba riquezas, le digo, si me da riquezas, no vaya a ser que me olvide de ti. ¿Sí? Un hombre prudente. Pero no me des pobreza, no vaya a ser que niegue tu nombre y robe. ¿Sí? Porque hurtar, robar, es básicamente negar el nombre de Dios. Es negar a Amén, Dios. amén, amén. Es decir, de Dios no existe, Dios no provee nada, yo voy a robar. ¿Sí? Pero el que cree en Dios, aunque esté pobre, dice, Dios es mi proveedor. Aleluya. Claro que se esfuerza, ¿verdad? Claro. Se esfuerza para trabajar, y si no puede trabajar, pues entonces le pide a Dios. Sí, amén. Y Dios envía ahí, aunque sean los cuervos, manda. Sí. Y le llevan el pan y la carne. Aleluya. Pero de hambre no se muere. Aleluya. Bendito Dios. Sí, amén. Pero aquel que no ama a Dios, blasfema y roba. ¿Sí? No tiene paciencia. Blasfema. ¿Sí? Blasfema. Porque robar eso es, hermano, aunque no lo crea, el robarse algo que no le pertenece está negando a Dios. Sí, así es. O lamentando. Bendito Dios. Pero bueno, no es el tema ese, hermanos. Aunque sí es importante, ¿verdad? Porque ningún ladrón tendrá parte en el reino de los cielos. Amén. Aleluya. Así que tenemos que tener cuidado de no ser ladrones. Lo mismo es ladrón el que se roba $1,000,000, el que se roba $1. Bendito Dios. Entonces los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que pidamos al Señor que se en amor hacia Él, para que nos ayude más a bien todo esto. Sí, amén. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, a los que conforme a su propósito son llamados, porque no los que no son llamados, conforme a su propósito, cualquier cosa los saca de gloria. Sí. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Usted sabe que Dios ya nos conocía aún desde antes. Antes que nos conocieran nuestros padres, ya Dios nos conocía. Dijo Pablo que Dios lo había elegido desde el vientre de su madre. Amén. ¿Por qué? Porque ya lo conocía. Pero podría ser, si ya Dios lo conocía, ¿por qué Pablo no conoció la verdad? Porque Dios lo conocía, pero después Dios lo llamó. Al tiempo de Dios, no al tiempo de Pablo. Sí, amén. O sea, Dios ya nos conocía. Entonces, ¿quién nos formó? En el vientre de nuestra madre. Fue Dios. Entonces Él nos conocía perfectamente. Amén. Desde antes. En lo que antes conoció, también nos predestinó. Tiene que Aleluya. hay una predestinación de Dios. En un término general podríamos decir, dentro de toda la humanidad, hay unos que están predestinados para condenación y otros para salvación. Sí, así es. No todos van a ser salvos. No. Claro. Pero nosotros, amados hermanos, Dios nos ha llamado y estamos en el camino de Dios. Tenemos que luchar Por la salvación. Así es. para mantener esa salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sintámonos dichosos Amén. Amén. de que estamos en Cristo Jesús. Amén. Porque Él nos conoció, Él nos predestinó. Y no solamente dice para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, que nos parezcamos al Mesías. Sí. Aleluya. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aleluya. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Ahora, si hablamos de la predestinación, dice allí en el libro de Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. ¿Bien? Como está escrito, a Jacob amén, mas a Esaú aborrecí. Amén. O sea, ¿por qué Dios nos predestinó? Dios sabía que íbamos a ser malos de todas maneras. ¿O habrá alguno bueno? No.
¿Verdad que no nos llamó Dios por buenos? Si en realidad, aún cuando aquel joven rico se acercó al Señor, que no le dio la gloria como Dios, sino como un hombre, como un maestro terrenal, le dijo: maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús, como se dirigió a ese joven rico a él como hombre, le dijo: ¿por qué me llama bueno? Bueno solo Dios. El pensar o la ideología es que todos los humanos somos buenos, pero en realidad no. Delante de Dios, los seres humanos no somos buenos. ¿Sabe lo bueno que surge del ser humano? Es porque Dios se lo pone en su corazón. Aquellos corazones que son sensibles, aquello que se llama conciencia y siente un impulso a hacer el bien, es Dios que mueve su corazón. Porque de lo contrario, por naturaleza, el hombre tiende a ser el mal. Entonces, no habían hecho ni bien ni mal. Ni Jacob ni Esaú habían hecho ni bien ni mal porque aún no habían nacido. No podía decir: bueno, a este porque se ha portado bien lo voy a elegir, y a este porque se ha portado mal lo voy a desechar. Pero así fue la predestinación de Dios, la elección de Dios. Entonces dice: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, no hay injusticia en Dios. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. O sea, en otras palabras, voy a tener misericordia del que yo quiera. Me voy a compadecer del que a mí me dé la gana. Como Dios, Él tiene todo el derecho. O sea, de una misma masa, de una misma raza del ser humano, sacar para purificarlos y hacerlos vasos útiles para Dios. Y los demás simplemente no elegirlos y dejarlos que vivan su vida humana conforme a sus propios deseos para su propia perdición. Entonces, el vivir en Cristo, hermano, no es una desventaja. El vivir absteniéndose de los deseos de la carne no es una desventaja, es una gran ventaja. Porque el Señor nos ha llamado para que nosotros le seamos santos, para que heredemos las promesas de Dios. Gloria a Dios. Eso es. Tenemos las más grandes ventajas, el hecho de que el Señor nos haya predestinado, y no solo eso, nos ha llamado. Miren. Y dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, la pregunta sería: ¿está alguno aquí porque esa persona quiso? ¿O estamos en Cristo Jesús porque nosotros verdaderamente quisimos? No, fue Dios quien puso en nuestro corazón en la fe. Él nos llamó y depositó ese tesoro en nuestros corazones para que nosotros le respondiésemos de una manera congruente. Así que no es no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia, porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. O sea, a Faraón lo levantó, a ese hombre que llegó a ser rey de Egipto, y lo hizo una nación poderosa en aquel entonces. ¿Para qué? ¿Cómo surgió eso? Llegó una calamidad de 7 años en los tiempos de José, y todas las naciones venían a comprar grano a Egipto, y ahí acaparó todo de todas las naciones vecinas. Llegó a ser una nación poderosa económicamente y tenía dominio sobre muchos reinos. ¿Para qué? La fama de Faraón llegase a ser grande. ¿Para qué? Para que cuando Dios interviniera para salvar a su pueblo, se diera a conocer que Dios está por encima de cualquier poderío humano. Bendito Dios. Y dice: para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra.
De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque quien ha resistido su voluntad, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Era el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Bueno, tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿No tiene potestad? La pregunta, claro que sí tiene potestad. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, gracias a Dios. Si el Señor nos ha predestinado, si estamos dichosos, pero ¿quiénes somos nosotros para reclamar? ¿Verdad que no podemos? Sería una necedad. Pero sigue diciendo, a los que predestinó a estos también llamó. Gloria a Dios. Y a los que llamó a estos también justificó. Y a los que justificó a estos también glorificó. Gloria a Dios. Sí, aleluya. Amados hermanos, tenemos esa dicha de que no solo nos conoció, nos predestinó, sino que también nos llamó. Ahora, ahí estamos. Y dice, a estos también justificó. En la justificación ha sido por su beneplácito. No ha sido por nuestros propios méritos. Allá dice en Isaías 43:7, gloria a Dios, si podemos leerlo, Isaías 43:7. Dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aleluya. Todos los llamados de mi nombre. ¿En qué nombre somos bautizados? En el nombre de Jesús. Entonces, ¿de quién somos? De Jesús. Si somos bautizados en el nombre de Jesús, somos llamados de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, ¿para qué dice que nos hizo? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aleluya. ¿Ya ve? Entonces, nos justificó, nos llamó, también nos justificó, y a esto y a los que justificó, a eso también glorificó. Amados hermanos, aunque no vemos, aún no hemos visto lo que hemos de ser, pero ya está ahí la promesa de Dios para recibir la glorificación. Ya somos justificados los que hemos sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Sí, amén, así es. Y la glorificación viene en camino. Sí. Pero es necesario que permanezcamos fieles al Señor. Amén. Que no nos apartemos del camino de Dios. Porque el Señor, Él no retarda sus promesas. El Señor, amados hermanos, verdaderamente es fiel y verdadero. Sí, amén. El hecho, hermanos, de ser justificados en Cristo Jesús es un privilegio tan grande que no tiene precio. No es por méritos, sino que ha sido por la fe en Jesús. Pero el hecho de que el Señor nos haya llamado, nos haya justificado, no quiere decir que nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos. La palabra del Señor es clara y dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. El que persevere hasta el fin. Bendito Dios. Ya no dice que se quede a medio camino. El que persevere unos 10 años y después se quede. Cuando dice, bueno, si me perseveraste 50 años y después te quedaste, por esos 50 años te voy a recompensar, ¿verdad que no? No va a recibir recompensa. Tiene que llegar hasta el fin. El fin de su vida o el fin del mundo. Cualquiera de las dos que llegue primero. Pero es necesario perseverar hasta el fin.
De lo contrario, podemos perderlo todo. Sí, así es. ¿Sí? La palabra del Señor lo dice claramente. Sí, claro. ¿Mm? Porque uno un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá. Pero si retrocediere, no agradará mi alma. Sí, así es. Pero nosotros, dice la palabra ahí, no somos de los que retrocedemos para perdición, Amén. Aleluya. sino de los que perseveramos, los que seguimos hacia adelante para la preservación del alma. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que esto no es para que nosotros nos entristezcamos. No. Esto es para que, amados hermanos, nos alegremos no por lo que está pasando, No. sino que nos alegremos de que son señales de que el fin ya está cerca. Aleluya. Estos son los principios de dolores. Pero después vendrá la tribulación. Sí, así es. Y eso solamente va a ser para la iglesia. La tribulación de la iglesia. Y para el mundo será la gran tribulación. O el juicio de Dios. Para la iglesia, ¿no? Así que, hermanos amados en el Señor, como dice la palabra de Dios, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sí. O sea, si tenemos al Todopoderoso con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si amamos a Dios, ¿verdad? Si amamos a Dios, entonces, como dice también la palabra del Señor, que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí? Hay gente que se asusta y le tiene miedo al diablo. Nosotros no le tenemos miedo, pero sí respetamos. Porque la palabra del Señor dice que nosotros no podemos maldecir. ¿Verdad que no? Porque verdaderamente en un término espiritual, ese espíritu es superior a cualquier ser humano. O sea, no le tenemos miedo de tenerle terror, sino que tememos a Dios. Y si Dios, porque si Dios con nosotros, ¿quién con nosotros? Gloria a Dios. Amén. A Él es al que hay que tenerle miedo. A Dios. Porque el Señor mismo dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Temed a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. A Él hay que temerle. El diablo solo puede matar el cuerpo. Los hombres solo pueden matar el cuerpo. Y ahí se acabó. Como muchos fieles en el Señor, a través de la historia han muerto en manos de hombres impíos. Pero eso fue todo. Su cuerpo, pero su espíritu está en gloria con el Señor, Aleluya. esperando el día de su venida para ser resucitado juntamente con nosotros. Bendito a Dios. Así que, en cambio, los que se rebelan en contra de Dios, muere su cuerpo de todas maneras, de una u otra manera, pero su alma en el infierno. Y de ahí nadie lo va a sacar. Nadie lo puede sacar. Pero el Señor sí nos va a levantar de la tumba a los que hemos creído en Él y perseveramos en Él. Entonces, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, ¿quién dice? Es el que condenará. ¿O quién acusará a los escogidos de Dios? Él es el que justifica. O sea, hermanos, veníamos cargados de pecados. Y el Señor nos ha justificado. Gloria a Dios. Él nos ha justificado. Y el que el Señor ha justificado, ¿quién nos puede condenar? ¿Verdad que nadie? Ya, o sea, verdaderamente, aunque el diablo venga a querer decir, mira que tú fuiste aquí, fuiste allá, fui. Pero ahora Cristo me ha justificado. ¿Verdad? Ya no lo puede condenar. Nadie. Nadie lo puede acosar en un término espiritual, porque a veces si en el pasado hizo algo malo, bien le puede la ley
terrenal puede llegarle. Pero no quiere decir que Dios lo va a condenar por eso, si a él le ha perdonado su pecado. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Gloria a Dios. Así que, hermanos, en el Señor estamos con esa seguridad de que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Gloria a Dios. Todas. Todas. Poder en Jesús. No si es que si alguna u otra, no, todas. Todas, amén. Aunque en el momento no lo podamos entender. Aunque en el momento alguien puede decir ¿por qué? Pero crean una cosa, que si ama a Dios, pase lo que pase, será para victoria. Aleluya. Gloria a Dios. Porque a Esteban lo apedrearon, ¿verdad? Sí. Y lo mataron. Pero ¿saben una cosa? ¿Quién recibió el Espíritu de Esteban? El Señor lo recibió. Él vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Y antes de morir, ¿qué le dijo Esteban a Dios? Señor, recibe el Espíritu. O sea, él no fue al infierno, sino que fue al seno de Dios. O sea, lo que hicieron es mataron su cuerpo, pero es lo que hicieron acortar el tiempo para estar más pronto con el Señor. Y hasta el día de hoy, la palabra de Dios justifica que Esteban, o testifica que Esteban fue justo. ¿Por qué? Porque Dios lo justificó. Amén. Entonces acortaron su vida, pero le ayudó a bien. ¿Por qué? Porque no estuvo más en este mundo lleno de pecado y de maldad. Está con el Señor hasta el día de hoy. Aleluya. Entonces, para nosotros, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No andamos buscando morirnos, ¿verdad? Por eso que nosotros tenemos esas precauciones. Por eso cuando vemos una luz en rojo nos decimos, no importa que me muera, me paso la luz en rojo, ¿verdad que no? Porque nos damos, no, es que esa es una ya, podemos decir, de imprudencia. Y Dios lo puede desamparar por eso. ¿Sí? Otra cosa es que le llegue la muerte. Por una u otra razón. A un accidente, que por eso se llama accidente, porque no lo provoca, sino no lo esperaba. Pero no es una perdición, no es una pérdida para el que está en Cristo. Es ganancia. Así que, hermanos en el Señor, pues me gozo grandemente porque la palabra del Señor nos consuela. Y tenemos que tener esa confianza en el Señor y esa seguridad de que si nosotros amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Bendito Dios. Sea lo que sea, hermanos, a veces podemos estar en una situación indescriptible y quizás decir ya no soporto. Pero acordémonos que mayor es el galardón. Que cualquier sufrimiento en este mundo no tiene comparación con la gloria venidera para los que aman a Dios. Gloria a Dios. La paz de Cristo sea con todos.